Bueno, estamos en el capítulo 32 del Génesis y habíamos comentado, si recuerdan, cómo Jacob vuelve, ha conseguido salir de Padán Aram, vuelve a la tierra prometida, pero le ha mandado aviso a su hermano de que viene en camino y este viene a su encuentro pues con 400 hombres. Por lo tanto, Jacob teme que su hermano pues venga con mala intención, evidentemente, si viene con tanta gente. Y entonces, recordemos que lo último que habíamos visto es que Jacob lo primero que hace es entonces dividir todo lo que trae en dos grupos y los separa, pensando si encuentra uno y lo destroza, al menos quedará el otro. Pero sigue haciendo, digamos, algo para ver, empleando medios para intentar apaciguar a su hermano. Veamos los versículos 13 al 21. Pasó allí Jacob aquella noche, y de cuanto tenía tomó para hacer presentes a Esaú su hermano 200 cabras y 20 machos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 toros, 20 asnas y 10 asnos. Y poniendo en manos de sus siervos cada uno de los hatos separadamente, les dijo: Id delante de mí, dejando un espacio entre hato y hato. Al primero le dio esta orden: Si te encuentras a Esaú, mi hermano, y te pregunta: ¿de quién eres? ¿A dónde va? ¿Y de quién es eso que llevas? Le responderás: de tu siervo Jacob, es un presente que envía a mi señor, a Esaú, y él viene detrás de nosotros. La misma orden dio al segundo y al tercero, y a todos cuantos llevaban ganado, diciéndoles: le diréis: mira, tu siervo Jacob viene detrás de nosotros, pues se decía: le aplacaré con los presentes que van delante, y luego veré, quizá me acoja bien. Los presentes pasaron delante de él, y él se quedó allí aquella noche en el campamento. Bueno, ya vemos la estrategia, vemos la astucia característica que ya hemos visto antes de Jacob. Piensa que si va sorprendiendo a su hermano con regalos, con buenas noticias, diríamoslo así, pues quizás cuando llegue pues se encontrará, lo encontrará contento. Y por lo tanto, como vemos, hace muy buenos regalos, haciendo distintos hatos de cabras, de ovejas, de camellos, de vacas, etc., ¿no? Al frente de cada uno pone un siervo que los cuida, y entre hato y hato una distancia. Por lo tanto, va siendo una alegría detrás otra, detrás otra, detrás otra. Entonces, de esta manera piensa apaciguarlo, y que de esta forma, cuando se encuentre, lo encuentre contento. Una vez que ya ha dejado pasar a todos estos regalos, él pasa la noche, se queda, digamos, espera a que estos regalos produzcan su efecto, y aquella noche se queda donde estaba. Continuemos los versículos 22 al 32. Y levantándose todavía de noche, y tomando a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos, les hizo pasar el vado de Jaboc. Pasó también después cuanto tenía. O sea, fijaos que hace otro gesto de Jacob. Separa a sus mujeres con sus hijos y se queda él solo. Los ha hecho pasar ya aquel torrente, el Jaboc, que tradicionalmente se consideraba como la frontera donde ya se entraba en la tierra prometida. Por lo tanto, es como empezar a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido, aunque no tiene ninguna propiedad. Pero él se queda solo. Y ahora tenemos en los versículos siguientes, hasta el final del capítulo, hasta el versículo 32, un episodio un tanto misterioso. Pero tenemos que situarlo en su contexto. Fijémonos que si han leído escritos de los místicos, verán que por lo general
manifiestan la dificultad de expresar en palabras sus experiencias místicas. Son experiencias para las cuales como que no se encuentran palabras que lo expresen adecuadamente. Entonces aquí hay algo así. Ahí pensemos que Jacob ha tenido la promesa de Dios de que lo va a proteger y de que vuelva. Él ha vuelto porque ha comprendido, Dios le ha hecho saber que vuelva. La promesa que Dios había hecho a Abraham de darle en posesión aquella tierra y por lo tanto de permanecer en aquella tierra, lo vivió Abraham, lo ha vivido Isaac y le toca a él vivirlo. Por lo tanto podríamos decir, él va porque considera que es voluntad de Dios que vaya. Pero ahora se encuentra con esa tremenda dificultad. Tiene a su hermano, pues que le viene en plan de amenaza, y él sabe que su hermano es capaz de destrozar, de destruir todo lo que él trae. Por lo tanto, ¿qué hace? Pues una vez que ya ha hecho estas, digámoslo así, medios para intentar apaciguar a su hermano y proteger lo que trae, ahora acude a Dios y va a orar. Y todo esto que se nos expresa ahora, que vamos a leer como una lucha, en realidad podemos afirmar, yo creo sin equivocarnos, que se trató de una lucha en la oración. Vamos a leerlo. Vamos a empezar leyendo otra vez el versículo 24 hasta el 32. Quedóse Jacob solo, y hasta rayar la aurora estuvo luchando con él un hombre, el cual, viendo que no le podía, le dio un golpe en la articulación del muslo, y se relajó el tendón del muslo de Jacob luchando con él. El hombre dijo a Jacob: «Déjame que me vaya, que sale la aurora». Pero Jacob le respondió: «No te dejaré ir si no me bendices». Él le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». «Jacob», contestó éste. Y él le dijo: «No te llamarás ya en adelante Jacob, sino Israel, pues has luchado con Dios y con hombres, y has vencido». Rogóle Jacob: «Dame por favor a conocer tu nombre». Pero él le contestó: «¿Para qué preguntas por mi nombre?». Y le bendijo allí. Jacob llamó a aquel lugar Panuel, pues dijo: «He visto a Dios cara a cara, y ha quedado a salvo mi vida». Salía el sol cuando pasó de Panuel e iba cojeando del muslo. Por eso los hijos de Israel no comen todavía hoy el tendón femoral de la articulación del muslo, por haber sido herido en él Jacob. O sea, aquí vemos que hay una lucha en la oración, una lucha con Dios. Se dice, ha visto cara a cara y ha quedado vivo, o sea, ha tenido una experiencia extraordinaria de Dios. Y en esa lucha, ¿qué es lo que busca Jacob? ¿Qué es lo que pide Jacob? Que Dios le bendiga. Es decir, que Dios le proteja, que Dios le fortalezca, que Dios le ayude en esa situación extrema en la que se encuentra. Y esa lucha dura toda la noche. O sea, es una oración intensa e insistente para alcanzar de Dios ese don. ¿Se acuerdan cuando Jesús nos habla de la importancia de que perseveremos en la oración? Hay dos parábolas que nos hablan de, Jesús nos dice que insistamos en la oración. No sé si se acuerdan. Una de ellas es la de aquel hombre que a medianoche le ha venido una visita y no tiene pan, y va a casa de un amigo, y le dice, dame pan, porque me ha venido un amigo. Y el amigo me le dice, déjanos, que ya estamos en cama, y él insiste, y por lo tanto dice que finalmente este hombre dice, pues digamos, para que le deje dormir, ¿no? Se levanta y le da el pan, no por ser amigo, sino por su insistencia. Y Jesús nos dice que insistamos. O la de aquella viuda que va a pedir justicia al abogado, que es un abogado que no teme a Dios ni tiene respeto a nadie, pero para que lo deje en paz finalmente igualmente. Es decir, son dos parábolas en las que Jesús nos enseña la importancia de la perseverancia en la oración. Y esto es lo que hace aquí Jacob. Es perseverante toda la noche, es consciente de que o Dios le ayuda o no tiene salida. Y por lo tanto, como sabe que Dios le ha prometido ayudarle, como sabe que Dios le quiere ayudar, él insiste.
insiste. Y se explica como una lucha fuerte, luchando con Dios. Creo que esto lo podemos entender, ¿no? Y fijémonos que finalmente Dios lo bendice, pero también hay otro detalle: Dios le cambia el nombre. Le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Él dice: Jacob. Y Dios le dice: ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Es decir, fuerte, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A partir de esta experiencia veremos que Jacob cambia su actitud. Es decir, es una experiencia que le hace cambiar totalmente su actitud ante Dios. Hasta ahora hemos visto que efectivamente Jacob tenía confianza en Dios y que esa confianza en Dios le ha dado fortaleza para vencer todas las dificultades no pequeñas que ha encontrado en casa de su tío. Y él ha experimentado cómo efectivamente Dios le ha bendecido y le ha protegido para que su tío no se aproveche de él y no lo deje irse de vacío. Pero ahora tiene una dificultad más fuerte, que es la de su hermano. Y por lo tanto, a partir de este momento veremos que Jacob ya no utilizará su astucia, sino que lo que le llevará en todo momento es su confianza absoluta en Dios, en el Dios omnipotente. Y para que sea consciente de que la experiencia que ha tenido esa noche no ha sido un sueño, no ha sido una ilusión, sino una realidad, pues por la mañana resulta que está cojeando. Es como una manifestación sensible de que su experiencia ha sido cierta. Había la idea de que no se podía ver a Dios y seguir viviendo, que es una forma de expresar que realmente la naturaleza humana frente a la naturaleza divina, el contraste es tan impresionante que no hay, por decirlo así, humanamente hablando, no hay posibilidad de vivir en armonía, sino es que Dios interviene. Yo recuerdo, por ejemplo, en este momento, en los escritos íntimos de María Benedicta, ella en un momento dado expresa que su experiencia de ese contacto con Dios, decía, es como si fuese una gota de agua sobre la que se proyecta los rayos del sol. ¿Qué pasa con esa gota de agua? Se evapora, desaparece. Es la pequeñez humana frente a la grandeza de Dios. Y esto es lo que él tiene, esa experiencia. Y de hecho, cada vez que hay realmente una persona tiene una experiencia cierta de Dios, en ella queda como resultado siempre el concepto, la experiencia de su humildad, de su pequeñez, frente a la grandeza de Dios. Una persona que tras una experiencia de Dios, una visión, una revelación o lo que fuera, sale más orgullosa, más creyéndose superior a los demás, esa experiencia es falsa. Entonces aquí tenemos pues que Jacob ha tenido esa experiencia de Dios, tiene por lo tanto la certeza de que Dios le protege, de que Dios está con él, que puede ir tranquilo. Y veremos que a continuación pues irá confiado al encuentro con su hermano. Se nos da este detalle de que precisamente por este hecho de que Jacob quedó cojo, pues entonces los judíos no comían el muslo, la articulación del muslo. Bien, vamos entonces ahora en el capítulo 33 a la reconciliación de Jacob con su hermano Esaú, versículos 1 al 4. Alzó Jacob los ojos y vio venir hacia él a Esaú con 400 hombres. Había repartido sus hijos entre Lía, Raquel y las 2 siervas, poniendo en cabeza a estas 2 con sus hijos, después a Lía con los suyos y en último lugar a Raquel con José. Él se puso delante de todos y se postró en tierra 7 veces antes de llegar a su hermano. Esaú corrió a su encuentro, le abrazó, cayó sobre su cuello y le besó. Ambos lloraban. Sabemos que el encuentro con Jacob, de Jacob con Esaú, es un encuentro realmente fraterno. ¿Qué quiere decir
irse, digamos, postrarse 7 veces ante su hermano a medida que se acercaba. Pensemos que esto era un saludo propio, normal, entre los orientales, ¿no? Esa actitud de reverencia ante la presencia de su hermano, y ha puesto por orden de preferencia a sus esposas y a sus hijos, ¿eh? Primero las esclavas, luego Lía, las esclavas con sus hijos, luego Lía con los suyos y por último Raquel. Y se nos dice, si se fijan, que Esaú no esperó a que Jacob, su hermano, llegara hasta donde estaba él, sino que corrió a adelantarse, lo cual ya indica pues un encuentro gozoso, ¿eh? Va a correr también a encontrarse con su hermano, y ambos lloran de alegría. Al fin y al cabo son hermanos. Pero ese cambio del corazón ciertamente lo ha hecho Dios. Es la bendición que Dios le ha prometido. Y versículos ahora, seguimos, versículos 5 al 7. Luego, alzando los ojos, vio Esaú a las mujeres y a los niños y preguntó: ¿Quiénes son esos que traes contigo? Jacob le contestó: Son los hijos que Dios ha dado a tu siervo. Aproximáronse las siervas con sus hijos y se postraron. Aproximóse también Lía con los suyos y se postraron. Luego se acercaron José y Raquel y se postraron. Bueno, es el encuentro ya de toda la familia, ¿no? Se nos expresa pues con esos rasgos propios de los orientales en aquel tiempo, sobre todo, ¿no? Continuemos desde el versículo 8 al 11. Esaú le preguntó: ¿Qué pretendes con todos esos hatos que he ido encontrando? Hallar gracia a los ojos de mi señor. Contestóle Esaú: Tengo mucho, hermano mío, sea lo tuyo para ti. No, te ruego, respondió Jacob, si es que he hallado gracia a tus ojos, acepta de mi mano este presente, ya que he visto tu faz como si viera la de Dios, y me has acogido favorablemente. Acepta pues este presente que te hago, pues Dios me ha favorecido y tengo de todo. Tanto le instó que aceptó Esaú. En realidad, tira y afloja, diríamos, ¿no?, de Esaú y Jacob, de sí lo acepto, no lo acepto, es también una cosa muy propia, ¿eh?, del ambiente en el que se encuentra, de aquel momento histórico, ¿no? Y yo creo que también ahora. Entonces, vemos que Esaú, pues claro, se informa y todo eso, y Jacob le es sincero, son regalos pues para encontrarte con alegría, ¿no? Finalmente, Esaú acepta los regalos que le ha hecho Jacob, y ahora se trata de que Esaú quiere, digamos, acompañar a su hermano para volver a casa, diríamos. Y quiere acompañarlo también, digamos, pensemos que viene con 400 hombres, pues para protegerlo por el camino, guiarle por el camino, y que evitar que puedan un ladrón o, en fin, atacarle y quitarle algo de lo que tiene o destrozarle en fin, para ayudarle a protegerle. Pero evidentemente el encuentro ha sido muy fraternal, pero Jacob conoce a su hermano y no se fía del todo. Por esto veamos cómo continúan los versículos siguientes del 12 al 16. Este le dijo: Pongámonos en marcha, yo iré delante de ti. Jacob le respondió: Bien ve mi señor que hay niños tiernos y que llevo ovejas y vacas que están criando, y si durante un día se les hiciera marchar apresuradamente, todo el ganado moriría. Pase pues mi señor delante de su siervo, y yo seguiré lentamente al paso de los rebaños que llevo delante, y al paso de los niños, hasta llegar a Seín, a mi señor. Dijo Esaú: Dejaré pues contigo una parte de la gente que llevo. Pero Jacob respondió: ¿Y para qué eso, si he hallado gracia a los ojos de mi señor? Volvióse pues a Seir Esaú aquel mismo día. O sea, tenemos pues que Jacob rechaza esa protección
y ese acompañarle de Esaú. Y si nos fijamos, las razones que le da son razonables, digámoslo así, ¿no? Porque Esaú, como hombre digamos, acostumbrado a ir deprisa en sus cosas, con los hombres que le acompañan, pues van a forzar a los niños y a los animales, etc. Por lo tanto, le dicen, no, mira, nosotros no tenemos prisa, diríamoslo así, ya iremos poco a poco al ritmo que permitan los niños y que permitan los animales. Hay animales que están criando y por lo tanto tienen que ir despacito. Y la protección de estos hombres que le quiere dejar, pues él dice, si ya me he encontrado bien contigo, ¿quién me puede atacar? O sea, no tiene miedo de que nadie le pueda atacar. El que le tenía miedo era Esaú, y Esaú ya no le va a atacar, pues no lo necesita. Por lo tanto le dice, yo iré a mi paso y ya nos encontraremos. Pero de hecho, Jacob no va a seguir donde está su hermano, sino que irá a otro sitio. Continuemos del 17 al 20. Jacob partió para Sucor y se hizo allí una casa y apriscos para sus ganados. Por eso se llamó Sucor aquel lugar. Llegó Jacob en paz a la ciudad de Siquem, en tierra de Canaán, de vuelta de Padán Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró a los hijos de Hamor, padre de Siquem, el trozo de tierra donde había asentado sus tiendas, por 100 quesitas, y alzó allí un altar que llamó el Elohe Israel, el Dios de Israel. O sea, vemos que por lo tanto Jacob no va a Seir, sino que se va en principio a Sucot y después finalmente a Siquem. Y aquí se nos dice que en Siquem ha comprado un trozo de tierra, diríamoslo así, para establecerse, pero además, y esto fijémonos, aquí vemos la actitud de Jacob muy semejante a la que habíamos visto en Abraham. ¿Qué es lo primero que hace allí? Levantar un altar. Levantar un altar para rendir culto a Dios. No olvidemos que está en un ambiente social en el que todos son idólatras, por lo tanto es el único que rinde culto al verdadero Dios. Y de esto él es consciente. Por lo tanto, allí edifica un altar al Dios de Israel. Fijémonos cómo ahora ya tiene conciencia de ese pertenecer a Dios. Pero es al Dios omnipotente. Fijémonos que aquí tenemos una experiencia por parte de Jacob, que es como una revelación, de que Dios es el Dios de Israel. Es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac, es el Dios de Israel, es decir, de Jacob. De ahí viene el nombre de israelitas. Bueno, pero fijémonos, tenemos por lo tanto a Jacob instalado junto a Siquem. Ahora en el capítulo 34 tenemos pues realmente un hecho bastante triste para Jacob. Recordemos que entre los hijos de Lía se nos habló de una mujer, de Dina. Entonces aquí hay una experiencia con esta Dina. Leamos los versículos 1 al 4. Salió Dina, la hija que había parido Lía, a Jacob, para ver a las hijas de aquella tierra. Y viéndola Siquem, hijo de Hamor, jorreo, príncipe de aquella tierra, la arrebató, se acostó con ella y la violó. De tal modo se prendó de Dina, la hija de Jacob, que la amó y le habló tiernamente. Y dijo Siquem a Hamor, su padre, tómame esa joven por mujer. Si aquí tenemos pues un hecho triste, ¿no? O sea, tenemos que Dina, seguramente habría alguna fiesta en Siquem, y cosa parece bastante normal, pues que fuera a relacionarse con las chicas, con las demás jóvenes, digamos, de Siquem. No sabemos si iba ella sola, si iba con otros hermanos. Se habla en concreto de Dina. Y aquí nos encontramos con que el hijo, digamos, del rey de Siquem, Siquem precisamente, pues se enamora de Dina,
Y entonces pues sencillamente la rapta, la viola, pero quiere casarse con ella. Y es interesante ver cómo interpretan los hermanos de Dina ese hecho. Ese hecho de que haya sido violada su hermana. Lo cual nos muestra cuánto se valoraba y cuánto se rechazaba todo lo que sea una actitud de violencia de este tipo. Es decir, la cuestión de las relaciones sexuales fuera de lo que era la norma, por decirlo de alguna forma. Y veremos cuál será la consecuencia. Versículos 5 y 6. Supo Jacob que Dina, su hija, había sido violada, pero como sus hijos estaban en el campo con el ganado, se calló hasta su vuelta. Hamor, padre de Siquem, salió para hablar a Jacob. O sea, tenemos que Jacob espera a que vengan los hermanos de Dina. No olvidemos que pues estos chicos ya son mayores. Dina no era la mayor, ni mucho menos. El mayor era Rubén, luego Simeón, luego Leví, etc., ¿no? Y Siquem quiere que su padre le pida para ser esposa a Dina. Es decir, en principio, pues bueno, él quiere arreglar la cosa que es, seguramente se da cuenta que no lo ha hecho bien. Pero ¿qué hacen los hermanos de Dina? Versículos 7 al 12. Cuando de vuelta del campo le oyeron los hijos de Jacob, se llenaron de ira y de furor por el ultraje hecho a Israel, acostándose con la hija de Jacob, cosa que no debía hacerse. Hamor les habló diciendo: Siquem, mi hijo, está prendado de vuestra hija, dádsela os ruego por mujer. Haced alianza con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros y habitad con nosotros. La tierra estará a vuestra disposición para que habitéis en ella, la recorráis y tengáis propiedades en ella. Siquem, por su parte, dijo al padre y a los hermanos de Dina: Halle yo gracia a vuestros ojos y os daré lo que me pidáis. Acrecentad mucho la dote y las dádivas, cuanto me pidáis os lo daré, pero dadme a la joven por mujer. O sea, aquí vemos que los hermanos se enfurecen, pero de momento no manifiestan sus intenciones, como veremos cuáles son. Y por su parte, tanto Hamor como Siquem, pues quieren que acepten, que disculpen lo que han hecho que está mal, lo que ha hecho el hijo, digamos que está mal, pero que acepten formar parte de su pueblo, por decirlo así. O sea, no olvidemos que Jacob y los suyos son nómadas, no tienen terreno, no están en ningún sitio fijos. Entonces estos le ofrecen, podríamos decir, el derecho de ciudadanía, que puedan casarse recíprocamente, que puedan comprar terrenos, que se puedan instalar, o sea, que formen un solo pueblo, los dos. Y todavía Siquem, si se fijan, se ofrece a que está dispuesto a pagar la dote que le pidan. Lo que quieran pedirle ellos, él se lo va a dar porque quiere casarse con Dina, quiere que le den a Dina por esposa, pero la tiene retenida. Continuemos, del 13 al 17. Los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre dolosamente por el estupro de Dina, su hermana, y les dijeron: No podemos hacer eso de dar nuestra hermana a un incircunciso, porque eso sería para nosotros una afrenta. Solo podíamos venir en ello con esta condición: que seáis como nosotros y se circunciden todos vuestros varones. Entonces os daríamos nuestras hijas y tomaríamos las vuestras, y habitaríamos juntos, y seríamos un solo pueblo. Pero si no consentís en circuncidaros, tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Los habitantes de Siquem podrían pensar que hasta cierto punto es razonable, porque no olvidemos que el pueblo de Israel,
los descendientes de Abraham, tienen un compromiso con Dios. Son un pueblo, pongámoslo de alguna manera, aquello entre comillas sagrado. El signo de pertenencia a ese pueblo de Dios era la circuncisión. Por consiguiente, ellos razonan: no podemos aceptar ese formar un solo pueblo con vosotros porque no sois circuncisos, sois unos incircuncisos. Si queréis formar parte de nosotros, pues tenéis que circuncidaros. Y tanto Hamor como su hijo Siquem lo aceptan. Pero no sé si se han fijado que el texto nos ha dicho que los hermanos propusieron esto con un engaño. Su intención no era que una vez circuncidado ya formaran un pueblo. Su intención era otra muy distinta. Pero esto, digamos que tanto Hamor como su hijo no se dieron cuenta. Y por lo tanto aceptan la condición que le ponen. Vamos a continuar desde el versículo 18. Estas palabras agradaron a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor. El joven no dio largas a la cosa, por lo enamorado que estaba de la hija de Jacob y por ser el de más respeto de la casa de su padre. Fueron pues Hamor y Siquem, su hijo, a las puertas de la ciudad y hablaron a los hombres de su ciudad diciendo: estos hombres nos vienen en son de paz, que se queden en el país y circulen libremente, pues ya veis que pueden disponer de tierra espaciosa. Tomemos a sus hijas por mujeres y démosles las nuestras, pero solo consienten en habitar con nosotros y ser con nosotros un pueblo si se circuncida entre nosotros todo varón, como lo están ellos. Sus ganados, sus bienes y todas sus bestias no serán así nuestros. Solo falta que accedamos a su petición y habitarán entre nosotros. Escucharon a Hamor y a Siquem cuantos salían por las puertas de la ciudad, y todo varón fue circuncidado. Bueno, o sea que vemos pues el proceso, ¿no? Tanto Hamor como su hijo Siquem, pensemos que eran los jefes del pueblo, y el más valorado de los hijos de Hamor era Siquem, que seguramente es el primogénito, y se ponen a la puerta. Recordemos que las ciudades estaban amuralladas. En la puerta es por donde todos tenían que entrar y salir, por lo tanto es la manera de encontrarlos a todos, o al menos a la mayoría, ¿no? Y allí tratan de convencerlos, y de hecho lo consiguen, convencen de que les conviene formar un pueblo con Jacob y sus hijos, pero que la condición es que se han de circuncidar. Y que entonces incluso piensan, pues bueno, sus ganados, sus riquezas serán nuestras. Formaremos todos un pueblo, lo cual nos indica que realmente Jacob tenía muchos bienes. Y efectivamente lo aceptan todos y se circuncidan todos. El mismo día se circuncidan todos los varones. ¿Y qué hacen los hijos de Jacob? Continuemos desde el versículo 25 al 29. Al tercer día, cuando estaban con los dolores, 2 de los hijos de Jacob, hermanos de Dina, penetraron sin peligro en la ciudad, espada en mano, y mataron a todos los varones. Pasaron a filo de espada a Hamor y a Siquem su hijo, y sacando a Dina de la casa de Siquem, salieron. Los hijos de Jacob se arrojaron sobre los muertos y saquearon la ciudad por haber sido deshonrada su hermana. Lleváronse sus ovejas, sus bueyes, sus asnos, cuanto había en la ciudad y cuanto había en los campos. Todos sus bienes, todos sus niños, todas sus mujeres, los cautivaron y se los llevaron, y robaron cuanto había en la ciudad. Aquí tenemos la actitud de los hermanos de Dina, dirigidos por Simeón y por Leví. Evidentemente esto lo hacen de espaldas a Jacob. Jacob no sabe cuál es el propósito que tienen sus hijos para pedirles que todo se circuncide. Pero como vemos, lo tenían muy bien tramado. Aprovechan cuando todos los varones, todos los que podrían defender la ciudad, están
inválidos, no pueden hacer nada y entran, por lo tanto, sin peligro ninguno, matan a todos y se llevan a su hermana, pero también todos los bienes que tenían este pueblo. ¿Y Dios puede bendecir esto? No. Fijémonos que es interesante ver cómo Dios va realizando su obra salvadora en medio de la historia, de los hechos que ocurren a lo largo de la historia. Y a lo largo de la historia pues hay maldad como la de estos hermanos de Dina. Pero sin embargo Dios sigue siendo el mismo. Y esto es importante que lo veamos. Dios es amor, nos ha dicho San Juan. Y por lo tanto Dios no puede odiar a nadie. Y como que Dios sigue amando a estas personas, pues les va a ayudar a que cambien. Hay aquel texto que dice: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se conviertan y vivan. Pero evidentemente este hecho va a amargar la vida de Jacob y tendrá consecuencias. Tendrá consecuencias para ellos mismos. De hecho, fijémonos que si los descendientes de Leví, así, se recuperan y llegan a ser una tribu importante, es porque hay un miembro de esa tribu a lo largo de los siglos, que será Moisés, que es el que de alguna manera va a sostener esa tribu. Pero la tribu de Simeón pasó a ser poco importante. Lógicamente, Jacob teme las represalias, que sería lo normal. Continuemos versículos 30 al 31. Dijo Jacob a Simeón y Leví: habéis perturbado mi vida, haciéndome odioso a los habitantes de esta tierra, a cananeos y a fereceos. Yo tengo poca gente. Ellos se reunirán contra mí y me matarán, destruyéndome a mí y a mi casa. Ellos le respondieron: ¿y había de ser tratada nuestra hermana como una prostituta? Observen que dentro de ese ambiente negro hay una cosa que sobresale, y lo repito, y es cuánto valoran el uso del sexo de acuerdo con la voluntad de Dios. Existirá la poligamia, pero hay un respeto a las relaciones entre hombre y mujer. Y precisamente cuando hay cuando el pueblo o la persona se desvía de su relación con Dios, se desvía en el sentido de alejarse de Dios, es cuando se introducen toda esta serie de aberraciones. Esto lo veremos incluso entre algunos de los hijos de Jacob. Nos encontramos, por lo tanto, con que Jacob pues ahora tiene miedo de que los otros cananeos se unan contra Jacob, porque claro, han destruido un pueblo. Pero Dios no puede permitir que sea destruida Jacob. Dios le ha prometido que desde su descendencia será numerosa, y en virtud de la santidad de Abraham, de la santidad de Isaac y de la santidad de Jacob, el pueblo será bendecido, a pesar de todo. Recordemos que cuando se nos hablaba de las ciudades de Sodoma y Gomorra, 10 justos habrían sido suficientes para salvar aquellas ciudades. Aquí yo diría que la santidad de Jacob es tal, la influencia de la santidad de Abraham es tal, que hace que, de hecho, como veremos, esos pueblos vecinos no se unan contra Jacob, sino que más bien tienen como una actitud de mucho respeto, un poco de miedo, por cuanto podríamos decir tienen la experiencia de que es un pueblo pequeñito, pero que tiene una gran protección en Dios. Y entonces sienten ese miedo, ese respeto, más bien diríamos, a Jacob, y lo dejan ir. Pero evidentemente Jacob se tiene que marchar. Como ven, en la Biblia se nos relatan también hechos muy poco honorables, diríamoslo así. Pero a través de todo ello Dios nos va instruyendo, nos va enseñando.
pues hasta la semana que viene, si Dios quiere, ¿no?